Dios les bendice. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a ver textos que tocan una pregunta, de las más difíciles. ¿Por qué sufre la gente justa? Es una pregunta que cala hondo, ¿no? Tenemos hoy un análisis teológico y también un sermón, ambos centrados en Job, para tratar de arrojar algo de luz. Exacto. Y que quede claro, la meta no es tanto dar con una respuesta simple al por qué. De hecho, el mismo libro de Job como que no la da así, directamente. Así es. Más bien buscamos explorar cómo podemos nosotros enfrentar la aflicción y, sobre todo, qué nos enseña Job sobre la sumisión a Dios, a su soberanía. Justo. ¿Qué lecciones de confianza, de sabiduría podemos sacar cuando no entendemos los caminos de Dios? Precisamente. Es un tema complejo, pero muy necesario. Empecemos por Job. Las fuentes lo describen como un hombre, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, muy bendecido. El más grande del Oriente, dice la Escritura. E incluso intercedía por sus hijos. Fíjate qué detalle. Un hombre piadoso en toda regla. Pero entonces viene esa escena clave, la conversación celestial. Sí. Satanás, el acusador que cuestiona la integridad de Job delante de Dios mismo. Básicamente dice, claro que te sirve, mira cómo lo tienes. Quítale todo y verás si no te maldice en tu cara. Es fuerte. Y lo tremendo es que Dios lo permite. Le da permiso a Satanás para probar a Job quitándole bienes, hijos, pero pone límites soberanos. Exacto. Primero sus posesiones y familia, luego su salud, pero no su vida. Eso subraya algo fundamental. La soberanía de Dios incluso sobre el mal, sobre el sufrimiento que permite. Nada escapa a su control último. Y la reacción inicial de Job es que es asombrosa. Pierde todo y ¿qué hace? Adora. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Impresionante. Y aún después, cuando lo hieren físicamente y hasta su esposa le dice que maldiga a Dios, él se mantiene firme al principio. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. ¡Wow! Pero como bien señalan las fuentes, esa paciencia tiene un quiebre, ¿no? No es toda la historia. No, para nada. Después de ese inicio, Job se sumerge en una angustia terrible. Llega a maldecir el día en que nació. Expresa un dolor inmenso, cuestiona a Dios de forma muy directa. Muy cruda. Sí, capítulos enteros de lamento y preguntas desgarradoras. Es un retrato súper honesto del sufrimiento humano. Y es interesante que Dios no lo condena por esa honestidad, por ese clamor. Y en medio de esa vulnerabilidad, pues llegan los amigos. Elifaz, Bildad, Zofar. Los amigos. Vienen supuestamente a consolar, pero terminan representando un tipo de dogmatismo religioso muy rígido. Así es, insisten una y otra vez en que el sufrimiento de Job tiene que ser un castigo, que seguro hay un pecado oculto por ahí. Presentan verdades generales sobre Dios, sobre su justicia, que en abstracto son correctas, pero las aplican mal, de forma simplista, al caso concreto de Job. O sea, asumen que entienden perfectamente la lógica divina de causa y efecto. Y esa idea, ¿por qué será tan persistente? La de que si sufres es porque algo hiciste. Pues quizá porque da una sensación de control, ¿no? Una ilusión de justicia predecible. Si hago A, pasa B. Pero la vida y Dios son más complejos. Claro, y el propio libro de Job, y Dios mismo al final, refutan esa teología. Dios reprende a los amigos, de hecho. Exacto. Les dice que no hablaron rectamente de él, como sí lo hizo Job, a pesar de sus lamentos. Y recuerda el caso del ciego de nacimiento en Juan 9. Jesús dice claramente, no es por su pecado ni el de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. El sufrimiento puede tener otros propósitos. Y entonces finalmente Dios responde, desde un torbellino. Pero la respuesta no es lo que Job pedía. No le da una lista de razones. No le explica el porqué de cada desgracia. En lugar de eso, Dios le muestra su inmensidad, su sabiduría, su poder sobre toda la creación. Es como si le dijera, tú vas a cuestionar mi justicia. ¿Tú me vas a juzgar a mí? Lo confronta, pero para llevarlo a otro lugar. Justo, no para aplastarlo, sino para reorientar su perspectiva.
La respuesta no está en entender las circunstancias, sino en conocer más profundamente a aquel que está por encima de las circunstancias. Y la reacción de Job ahí sí es transformadora. Se rinde. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el punto culminante. El sufrimiento, con todas sus preguntas y dolor, lo llevó a un encuentro con Dios mucho más real, más humilde, más profundo. Como dice un teólogo, Derek Thomas, quizá la lección principal es que la sumisión a Dios y a sus caminos, aún sin entender, es la verdadera sabiduría. Las fuentes también apuntan a otros posibles frutos del sufrimiento. Puede hacernos más empáticos, ¿no? Como menciona Joni Eareckson Tada, que ha vivido décadas con cuadriplejía. Claro. O puede ser un medio para bendecir a otros. Warren Packer habla de la ley de la cosecha, citando Colosenses, de cómo participamos en las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, la Iglesia. Y vemos algo de eso en Job. Al final, ora por sus amigos, por los que lo juzgaron mal, y es entonces cuando Dios lo restaura. Exacto. Y esto choca de frente con muchas ideas modernas, como las del Evangelio de la Prosperidad. Sí. Esa idea de que si tienes fe, no vas a sufrir, tendrás salud y riqueza siempre. Que, irónicamente, se parece más a la teología de los amigos de Job, ¿no crees? Ven el sufrimiento como una falla en la fe. Job nos enseña justo lo contrario. La fidelidad no evita el dolor, pero sí nos asegura la presencia y la soberanía de Dios en medio de él. Entonces, Job, aunque era íntegro al principio, el fuego del sufrimiento lo llevó a cuestionar, a clamar, sí, pero finalmente a conocer a Dios de una manera radicalmente diferente, más real. Y nos deja con una reflexión final, creo yo. Si el camino del justo puede incluir este tipo de sufrimiento incomprensible, ¿cómo cambia eso nuestra búsqueda de la felicidad aquí? Y más importante, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios, en su bondad y soberanía, incluso cuando sus caminos son oscuros para nosotros? A someternos, sabiendo que Él es bueno, aunque no entendamos el porqué.